Gálatas, capítulo 5. Vamos a dar contexto. Vamos a considerar en primer lugar el versículo 1 y 2 del capítulo 6. Pero para tener contexto, me gustaría que podamos observar Gálatas capítulo 5 desde el versículo 16. Y una vez que tengan allí abierto, por favor, acompáñenme. Dice así la palabra de Dios. Digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros, y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. Hasta allí la lectura. Vamos a orar. Bendito Señor, te agradecemos porque una vez más tenemos la oportunidad de abrir tu palabra, de escudriñarla, Señor, de estudiarla, y queremos encontrar a Cristo allí también, Señor. Queremos darte gloria, pero también queremos ser instruidos, Señor. Háblanos conforme a tu voluntad y ruego, Padre, de que tu Santo Espíritu, el que nos has dado por medio de Cristo, Señor, nos lleve a toda la verdad. Y gracias, Padre, porque confiamos plenamente en que tú edificarás a tu iglesia, y hoy, Señor, ruego también que sea un día de salvación para aquellos que no te conocen. Te doy muchas gracias en los méritos de Cristo Jesús. Amén. Bien, dimos lectura hasta allí porque es importante que podamos tener un contexto de por qué Pablo le escribe a los hermanos de Gálatas. Y es interesante ver por qué lo hace así, y nos va a ayudar a nosotros cuando consideremos versículo 1 y 2, que justamente vamos a ver ahora. Observen que el título de nuestro sermón es No caminamos solos, llevamos las cargas de nuestros hermanos. Lo vimos en las redes, los compartimos allí, y lo repito nuevamente porque es importante para que lo podamos considerar. No caminamos solos, llevamos las cargas de nuestros hermanos. Pablo escribe en un contexto donde había dos extremos de pensamientos y de costumbres. ¿En qué sentido? Había libertinaje por un lado, se hacía lo que se quería porque estaban ya libres, y esa era la intención. Y Pablo escribe, observen toda la lista de pecados que vimos allí. Había libertinaje, pero estaban aquellos judíos que querían hacer cumplir la ley, legalistas. Entonces tenemos un contraste de libertinaje y legalismo. Y Pablo escribe exhortándoles a los hermanos de Gálatas sobre esto, todos los que estaban allí, para que presten atención que una vez que ya habían sido salvos, no era necesario hacer cumplir la ley, como estaban haciendo los fariseos en ese entonces, pero tampoco irse al otro extremo de hagamos lo que queramos, como vimos allí. Más bien, hagamos las obras del Espíritu. Y Pablo continúa allí. Y lo que yo quiero mostrar acá
por eso lo leímos, es que estamos hablando de un contexto en donde hay un hermano que ha caído, como ya venimos estudiando. Y observen que el propósito de esto es que las personas entiendan de que ese libertinaje o ese legalismo no iba a permitir que puedan sobrellevar las cargas los unos de los otros. Por lo tanto, primero tenía que poner en lugar lo que correspondía para que esto suceda. Por eso, versículo 1 del capítulo 6 dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Entonces, está apuntando a personas, justamente en nuestro primer punto, que es restaurar al caído con mansedumbre. Y está hablando de esa persona que realmente es sorprendida en una falta. Por eso también, ubicando las cosas en su lugar, no está diciendo que hay que restaurar a aquel que a mí me parezca. Realmente que sea sorprendido en una falta, porque podemos caer en eso también, desacreditar a otro creyendo lo que yo pienso que es una falta, y eso es un error grave. Por eso Pablo exhorta y aclara y dice: si alguno fuere sorprendido en alguna falta. Y acá da a entender también lo siguiente, que sorprendido en alguna falta puede ser entendido de esta manera, que realmente esa persona que estaba caminando en la fe ha sido tentado y ha caído en una falta, o que realmente la falta se lo encontró, por decirlo de una forma, no se lo esperaba. No está apuntando a esa persona que vivía en pecado continuo, está hablando de esa persona que no acostumbraba a pecar continuamente, sino que realmente estaba viviendo su vida conforme a la voluntad de Dios y por su propia carne ha cedido a esa tentación y ha caído. Entonces, Pablo dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, no se trata, como decía, de personas que están pecando deliberadamente, a conciencia, intencionalmente, sino de aquella en que en la debilidad de la carne fue sorprendida por el pecado. Y nosotros no estamos exentos de esos. Aunque eso no lo justifica. No justifica el que peca deliberadamente, como tampoco justifica el que realmente se encontró con esa falta. En ambos casos se requiere restauración. Por eso Pablo exhorta y anima a que debemos restaurar al caído con mansedumbre. Pero, ¿cómo se lleva a cabo esto? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo dice Pablo a los hermanos de Gálatas? ¿Cómo lo tienen que hacer? Dice: bueno, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. Yo quiero que recuerden, y por favor acompáñenme allí en su Biblia, a Juan capítulo 8. Quiero que veamos lo que sucede allí. Esto nos va a servir también para refrescar en nuestra memoria. Juan capítulo 8, tengan allí Gálatas porque va a ser nuestro texto base. Juan capítulo 8, versículo 3 al 11, y lo voy a leer, dice así la palabra de Dios. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por sus conciencias, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús, y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno, vete y no peques más. ¿Por qué traigo a colisión este pasaje? ¿Por qué lo estamos considerando también? Porque no hay mayor ejemplo de restauración que el de Cristo. No hay mayor ejemplo de cómo debemos ser restaurados con mansedumbre
que el de nuestro Señor Jesucristo. Y quiero que observemos lo siguiente. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús ante estas personas judías que querían cumplir la ley? ¿Qué era lo que estaba pasando también en el libro de Gálatas, si lo leemos? Todos estaban de un extremo o del otro. Legalismo o libertinaje. Ubicarnos en un punto medio donde corresponde realmente. El Señor Jesús le dijo a la mujer: vete y no peques más. Obviamente era culpable de su pecado. Obviamente era responsable. Lo mismo que estaba diciendo el apóstol Pablo en capítulo 6. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, hay que restaurar al hermano. Claro que sí. Eso no evade la responsabilidad de estas personas. Tampoco la responsabilidad de la mujer que era adúltera, que realmente estaba en pecado. Pero ¿cuál es la intencionalidad al restaurar? Entre comillas, y la frase que muchos a veces usamos, hacer leña del árbol caído. Por decirlo de una forma más sutil. No, no es así. No es esa la intencionalidad. Cuando alguien es sorprendido en una falta, no podemos ser indiferentes al pecado. Esa es la realidad. Tampoco podemos hacer la vista hacia un lado. Realmente hay que llamar la atención, hay que hacerlo. Realmente eso es así. Pero acá lo que quiero que observemos es cómo Cristo actuó ante tal situación. Cómo Jesucristo hizo delante de la mujer samaritana. Sin duda los fariseos que estaban acusando, no sabemos, la Biblia no dice qué es lo que estaba escribiendo Cristo en la tierra. Algunos comentaristas dicen quizás estaba escribiendo pecados, no lo sé. Y quizás esas personas que estaban alrededor estaban viendo los nombres de esos pecados y se sentían acusados. No se sabe qué. No estoy diciendo que eso es lo que dice. Pero sí realmente hay algo en el texto que dice que la conciencia los acusó. Entonces, ¿cómo actuamos nosotros para con el hermano que se ha encontrado en una falta? Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, ¿quiénes son los que van a restaurar a aquellos que han caído? Como dije, no se trata de obviar el pecado cometido, ¿no? Porque el pecado es una realidad en la vida de los cristianos. Convivimos hasta que el Señor venga o nos llame con el pecado. Luchamos y batallamos con el viejo hombre. Y eso está allí. Si los cristianos no estuvieran sujetos al pecado, no necesitaríamos toda la armadura de Dios para poder estar firmes contra las acechanzas del diablo, ¿no? Tampoco necesitaríamos acatar la advertencia de Santiago acerca de ser tentados y descarriados por nuestras propias concupiscencias. Eso también sucede en nosotros. Debemos entender que el pecado trae consecuencias. Y no solo a quien comete la falta, sino también que puede ser a otros hermanos. Por eso no podemos obviarlo al pecado. Incluso puede traer consecuencias hasta inconversos. Primero que todo, con relación a uno mismo, el pecado trae resultados de falta de gozo, de confianza, de falta de paz. Y así como todas las demás pérdidas de las manifestaciones del fruto del Espíritu, porque observen que en los versículos anteriores que leímos, no solamente vimos los frutos de la carne, sino los frutos del Espíritu. Por eso Pablo insiste y dice que andemos en el Espíritu y que no satisfagáis los deseos de la carne, como dice allí el texto. ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo andamos? Ahora, apuntando nuevamente a aquel hermano que ha caído en una falta, hay que restaurarlo con mansedumbre, la mansedumbre que Cristo tuvo, como por ejemplo con la mujer adúltera. Que no solamente fue sosteniendo a esta mujer, sino que también el resto de que estaba allí alrededor también fueron acusados por cómo actuó Cristo. Y como nosotros actuemos con el pecado y con la persona que ha cometido la falta, no solamente va a afectar a ese hermano que ha tropezado, sino también al resto. Porque el resto está observando de cómo nosotros tratamos el pecado del otro. Y eso es muy importante también. Por eso dice el texto de Gálatas 6, que los espirituales deben restaurar.
Solo quienes andan en el Espíritu pueden hacerlo. Romanos 15:1 dice, así que lo que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Y cuidado con esto, porque si no consideramos primeramente nuestro corazón, podemos caer en un orgullo, en altivez, y creer que yo soy más que mi hermano que tropezó o que mi hermana que tropezó. Y eso es doblemente peligroso todavía. Entonces, la responsabilidad de la disciplina a los que tropiezan, así como los que cometen pecados más serios, reposa en los hombros de los miembros de la iglesia que son espirituales. Somos un cuerpo, lo hemos visto, estudiamos sobre eso. Los creyentes espirituales, no estamos hablando de algo esotérico, ¿no? Los creyentes espirituales son aquellos que andan en el Espíritu, que están llenos del Espíritu, que muestran los frutos del Espíritu. Y estar lleno del Espíritu es la Biblia. No quiero imitar al pastor, pero sí quiero imitar al pastor. Lean la Biblia, esa es la realidad. La llenura del Espíritu tiene que ver con eso, con estar empapados de las Escrituras, de conocer a Cristo, de saber del Señor. Vamos a andar en buenas obras que el Señor preparó de antemano. Esos son los hermanos o las hermanas espirituales, los miembros que son fuertes, que van a sostener a los débiles. Estas marcas de los espirituales no es más que el reflejo de los versículos 22 al 26 que leímos recién. Observen, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Esas marcas están en tus vidas? ¿Están en tu vida? ¿Las tenés? ¿En tu andar diario están allí? Pensá en la última vez que fuiste usado por Dios para restaurar a un hermano, a una hermana, para ayudarle. ¿Estaban estas marcas allí? ¿O fuimos unos fariseos y acusamos el pecado y lo señalamos? Y fuimos quizás más de tropiezo aún. Solamente aquellos que andan en el Espíritu pueden hacer esta tarea. Por eso es importante que nosotros conozcamos más del Señor también, para que podamos llevar las cargas los unos a los otros, como dice más adelante también. Las personas espirituales se identifican porque ponen en práctica lo que dice 1 de Tesalonicenses 15. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. No estamos hablando de aquel que tropezó en una falsa doctrina, precisamente, porque todos tenemos cargas. Todo en nuestro andar diario tenemos problemas, pero estamos hablando de aquellas cargas que son pesadas para uno, que necesitan del hombro del otro. Y es allí donde tenemos que estar. Cuando una iglesia se compromete a restaurar a sus miembros caídos, sigue el camino de la pureza y se hace útil para Dios. Y ese es el propósito. Obviamente queremos y debemos ser mansos y humildes como Cristo, pero como dije también, sin obviar el pecado, tener presente ese pecado, apuntándolo, pero con la intencionalidad de restaurar al caído, no de apedrearle como a la mujer adúltera. Pero para esto se requiere un trabajo previo. Se requiere que nos examinemos a nosotros mismos primero. En nuestro segundo punto vamos a ver esto. Debemos examinarnos a nosotros mismos. Porque no se trata simplemente de... Es fácil detectar la falta del otro. Es muy fácil. Siempre es fácil. Porque somos pecadores. Nosotros vemos mucho más fácil la falta de los demás que la nuestra propia. ¿No? A veces sucede así. Pero debemos restaurar al caído con mansedumbre. Cuando alguien es sorprendido en una falta, no podemos ser indiferentes al pecado. Debemos ser espirituales para hacerlo, pero debemos examinarnos. Y muchas veces la soberbia nos impide hacerlo.
Y ahí está el problema. No solamente que nos impide corregir al otro, sino que primeramente nos impide corregirnos a nosotros mismos. Para llevar a cabo la restauración del caído, no solo debemos hacerlo con mansedumbre y prontitud, sino que, como dije, requiere que nos examinemos a nosotros. Mirá en la profundidad de tu corazón. Observa en el texto, allí dice también, ¿no? Restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo. La precaución de considerarnos a nosotros mismos nos hace ver que también aquellos que son espirituales pueden caer también. Y esa es una realidad. A veces idealizamos a las personas y creemos que nunca van a caer, que son perfectos. Y no es así, no es así. Por eso dice el texto y nos anima a que nos consideremos primero. Porque nosotros que nos creemos espirituales quizás también podemos tropezar, también podemos caer. Por lo tanto, no vamos a corregir al hermano con mansedumbre. Entonces, observen lo que dice Romanos 12:3, se los leo. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. ¿Cuál es el concepto que vos tenés de vos mismo? ¿Qué pensás de vos mismo? A la luz de la palabra. Porque no hay otra manera de examinarnos que por medio de las Escrituras. No hay otra forma. Entonces, cuando el alto concepto que yo puedo llegar a tener de mí mismo puede ser aún más contraproducente al corregir al hermano. Y no nos olvidemos que vivimos en comunión unos con otros. Por lo tanto, no solamente voy a afectar a mi hermano que quiero restaurar, sino que también al resto. ¿Así me va a restaurar Manu? No quiero eso. No, prefiero hablar con mi vecino. Y si eso sucede dentro de la iglesia, hermanos, ¿qué mal estamos haciendo? Entonces, debemos examinarnos. Un cristiano que critica y juzga mientras intenta levantar a un hermano caído no muestra la gracia de Cristo. ¿Dónde está la gracia de Cristo ahí? Si soy el que critica en vez de ayudar, si soy el que juzga previamente antes de acercarme y decir en qué puedo orar por vos, no estamos mostrando la gracia de Cristo. No hay otra forma que hacerlo por medio de la palabra. Por eso los espirituales lo pueden hacer. Si yo quiero el bien de mi hermano, primeramente yo debo ser espiritual. Debo ahondar en las Escrituras. Debo profundizar en ellas. Debo ser semejante a Cristo. La palabra es nuestro espejo y es nuestra guía para hacer esto. No hay otra forma. No es lo que a mí me parece o lo que le parece a mi hermano. Es lo que la Biblia dice. ¿Qué dice Dios en cómo debo restaurar a mi hermano? ¿Qué dice Dios si yo debo ser restaurado? ¿Qué debo hacer? Arrepentirme de mi pecado, claro. Pero yo debo examinarme para corregir a otro también. No sea cosa que yo también sea tentado y caiga. Entonces, no hay otra manera que por medio de la palabra de Dios. La palabra es nuestro espejo y es nuestra guía. Mateo 7, versículo 1 al 5. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué mirás la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el tuyo, en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Hipócrita, qué palabra fuerte. Eso es en lo que caemos, en la hipocresía, cuando no nos consideramos a nosotros mismos, cuando juzgamos a nuestra medida y no por la medida de la palabra del Señor. Somos hipócritas y esa es la realidad. Y de esa manera no se restaura el hermano. Esa no es la forma. Esa no es la forma que yo quiero ser restaurado si caigo. Esa no es la forma en la que yo quiero que me juzguen por la palabra del Señor.
porque muchas veces se ha utilizado este texto fuera de contexto, no juzguéis para que no seáis juzgados. Y no, al contrario, nosotros debemos juzgarnos unos a otros, pero no conforme a nuestro juicio, sino conforme al juicio de las Escrituras, siendo espirituales. Yo no quiero que me juzgue de mala manera, yo quiero que me restauren si caigo en pecado. Yo quiero ser restaurado porque en la posición que Cristo me puso es de gozo, es de unión con Él, y me puso en medio de su pueblo también. Entonces, la realidad es que el Evangelio y su gracia es la que nos va a sostener. Nos examinamos a nosotros mismos, nos miramos, vemos si realmente hay falta en nosotros. Pero cuando queremos procurar ayudar a nuestro hermano, al que está caído, debemos examinarnos con profundidad y con sumo cuidado. Porque si realmente anhelo que mi hermano sea restaurado, debo hacerlo conforme a las Escrituras. Y esto debe llevarme a ver el Evangelio. Esto debe llevarme a ver a Cristo en la cruz. Este proceso tiene que tener perfume de Cristo en todo tiempo, en todo momento. Solamente el Evangelio y su gracia nos va a sostener. La intencionalidad de Jesús para con la mujer adúltera no fue de, como dije, hacer leña del árbol caído. Al contrario, mostró gracia en todo tiempo. Es la esencia del Evangelio la que debe percibirse en todo el tiempo en que el hermano caído es restaurado. Se debe observar la gracia de Dios en todo el proceso. Si el mismo Dios se hizo carne para venir a buscar y a salvar lo que se había perdido, que esto me incluye a mí, ¿no? Y nos incluye a nosotros. ¿Qué me hace pensar que yo no debo procurar el bien de mi hermano? ¿Tan soberbio puedo ser? Pensar que el mismo Dios creador se hizo hombre, murió en la cruz, cargó con nuestros pecados. Él fue el quien restauró nuestra comunión con Dios. ¿Y yo no voy a querer el bien de mi hermano? ¿Tan soberbio puedo ser? ¿Tan soberbio podemos ser? A tal punto que no estamos considerando el Evangelio. Por eso digo que la palabra tiene que ser nuestro espejo. La palabra tiene que ser nuestra guía en todo este proceso también. Porque no te olvides que aún los espirituales también pueden caer. Si el mismo Dios creador, como dije, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, ¿no? ¿Qué me hace pensar esto, no? ¿Cómo debo accionar para con esto? ¿Responderé igual que Caín? ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Sí, esa era la respuesta que corresponde. Sí, yo soy guarda de mi hermano. Sí. Por eso el texto continúa y dice en el versículo 2 del capítulo 6 de Gálatas, llevad los unos las cargas de los otros. Quiero leerle un extracto del comentario de John MacArthur. Dice lo siguiente: la segunda responsabilidad de un creyente espiritual que busca restaurar a un hermano es ayudarle a mantenerse en pie después de haberse levantado. No es suficiente ayudarle a dar la espalda a su pecado y dejarle ahí solo. Es justo después de una victoria espiritual que Satanás lanza sus ataques más severos contra los hijos de Dios. Repito, la segunda responsabilidad de un creyente espiritual que busca restaurar a un hermano es ayudarle a mantenerse en pie después de haberse levantado. No es suficiente ayudarle a dar la espalda a su pecado y dejarle ahí solo. Es justo después de una victoria espiritual que Satanás lanza sus ataques más severos contra los hijos de Dios. Es nuestra responsabilidad llevar las cargas los unos de los otros. Buscamos restaurar a nuestros hermanos, pero no dejarlo ahí y ya. Eso, ahí no termina el proceso. El proceso continúa. Porque Satanás vuelve y ataca. No basta con ponerlo en pie al caído. Hay que sostenerlo, hay que acompañarlo. Debemos acompañarnos.
Ya le hablé, ya está, ya se levantó, listo, ya está leyendo la Biblia. No, no basta. ¿Y ahora qué? ¿Se está congregando? ¿Está compartiendo con otros? ¿Está orando? No basta con eso, no es suficiente. No es suficiente. La idea de la palabra sobrellevar es soportar el peso con aguante y entereza. Esa es la idea. Y por eso tenemos que examinarnos. ¿Puedo sobrellevar la carga de mi hermano también? ¿Está firme mi hombro para apoyarnos? ¿Cómo está tu hombro espiritual, por decirlo de una forma, para sobrellevar la carga de tu hermano? Y no caigamos en esperar que otros lleven mis cargas. No caigamos en eso. No se trata de esperar pasivamente que vengan a llevar mi carga. Porque también caemos en la comodidad. Y vivimos en un lamento eterno. Y no es así. Y no se trata de que yo hoy estoy espiritualmente y no puedo ayudar a otro porque yo tengo cargas. Sé intencional a pesar de tus cargas. A pesar de tu situación. Vos podés ayudar a otro. Siendo espiritualmente. Haciéndolo espiritualmente. No se trata de esperar pasivamente que lleven mis cargas, sino que a pesar de mis cargas, yo lleve las cargas de los otros. Y si eso sucede, la iglesia crece en semejanza a Cristo, que ese es el propósito final. De hecho, parece contradictorio porque Pablo dice luego en el versículo 5 de Gálatas, porque cada uno llevará su propia carga. ¿Y cómo no es que no tenemos que llevar la carga los unos de los otros? No, todos tenemos cargas. Pero hay cargas que son pesadas para uno. Esas cargas son las que yo voy a compartir con mi hermano, con mi hermana. Esas son las cargas que vamos a sobrellevar unos de otros. Todo el tiempo vivimos en un mundo caído. Tenemos preocupaciones, tenemos dificultades. Todo el tiempo las tenemos. Pero ¿cuánto yo ayudo a mi hermano a llevar esa carga? ¿Cuánto estoy dispuesto a negarme a mí mismo, a pesar de mis cargas, para compartir con otro y decir, yo quiero llevar tu carga? ¿Cuándo fue la última vez que oraste por un hermano que está cargado? ¿Cuándo fue la última vez que lo hiciste? ¿Cuándo te juntaste a tomar un mate y decirle, hermano, hermana, ¿qué pasa? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo nos podemos ayudar? ¿De qué manera lo hacemos? ¿Cuándo fue la última vez que pediste ayuda? Porque eso también habla de uno, de la examinación. ¿Me creo fuerte? ¿Estoy bien? Y realmente estoy tropezando. Entonces, no es una contradicción, todos tenemos cargas, pero debemos llevarnos los unos a los otros. Piensa en la palabra cargas, es la traducción de la palabra varos, que hace referencia a esa carga que es muy pesada, para que la lleve uno solo, como le decía. No se tienen que acordar lo que significa esa palabra, pero que sí tengan presente que hay cargas que para uno son mucho más pesadas que para otros. Y quizás otro ya tenga superada esa carga, y ese es el que me puede ayudar. Seamos intencionales. Eso es lo que está diciendo allí Pablo. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurale con espíritu de mansedumbre. Examinate, sí, claro, examinémonos primeramente, no sea que caigamos también, sobrellevar las cargas los unos de los otros. ¿Por qué? Y así cumplir así la ley de Cristo. ¿Ustedes quieren cumplir leyes? Les decía a los judíos Cristo, parafraseándolo. ¿Quieren cumplir leyes? Perdón, Pablo. ¿Ustedes les gustan cumplir las leyes? Bueno, cumplan la de Cristo. ¿Cuál es la ley de Cristo? La ley de Cristo es el versículo 14 del capítulo 5. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Querés cumplir una ley? ¿Somos legalistas, entre comillas? Cumplamos esa ley. Somos legalistas hasta cuando nos conviene. Pero acá cumplamos esta ley. Así le dijo a los judíos, a los fariseos de ese entonces también, a los judaizantes de ese entonces. ¿Le gusta cumplir leyes?, dijo Pablo. Bueno, cumplamos esta. Ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cuánto amamos a nuestro prójimo? Esa es la ley de Cristo. Ahí vamos a mostrar realmente dónde está nuestro corazón, dónde estamos nosotros, espiritualmente hablando. ¿Hemos madurado en esto?
Mostramos no solamente con nuestro hermano, no solamente modelamos el Evangelio en esa situación del hermano caído en una falta, sino que también lo modelamos para el mundo, para las personas de alrededor. Nos están observando. Somos el cuerpo de Cristo, el cuerpo visible de Cristo. ¿Qué dicen las personas de cómo hemos tratado a aquella persona que ha caído en pecado? ¿Cómo ve el mundo ese trato? ¿Qué dicen en tu trabajo? ¿Cómo lo ven allí? ¿De qué forma nosotros modelamos el Evangelio cuando un hermano cae en una falta? Es importante que seamos como Cristo, que mostremos mansedumbre, humildad, amor. Debe permear todo eso. Cristo fue manso y humilde y dijo: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Debemos animar a ese hermano caído y animarnos mutuamente a que primeramente debemos acudir a Cristo. Allí nuestras cargas son livianas. Allí el peso de nuestras faltas desaparecen. Es poner en práctica lo que Dios hizo por nosotros con otro hermano. Negarnos a nosotros mismos, mostrar amor y sobre todas las cosas también mostrar a Cristo. Cristo cargó con todo nuestro pecado. Si nosotros tenemos presente que Cristo cargó con todos nuestros pecados, ¿cómo yo no voy a poder cargar con otro hermano, ayudándole en su falta? Siendo obediente también al mandato, vosotros que sois espirituales. No nos vamos a quedar en yo no soy espiritual. No podemos quedarnos en eso. Debemos crecer. De hecho, si no, hacemos mentiroso a Dios, porque estando persuadido de esto, de que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. No puedo estar estancado en una forma nada más. Tengo que crecer a la medida de Cristo. Tengo que hacerlo y esas son buenas oportunidades también para hacerlo. Entonces, no hay excusa para nosotros. Debemos crecer en la semejanza de Cristo y esas son las situaciones también en las que debemos mostrar el Evangelio y mostrar que estamos creciendo en madurez espiritual. Una iglesia madura sostiene de forma madura a aquellos que son más débiles. Y es un buen desafío que tenemos para nosotros. Sostenernos mutuamente implica que podamos crecer espiritualmente. Sostener al hermano o a la hermana que ha caído en una falta o que ha sido sorprendida implica que yo me examine también. Y no solamente eso, sino que también los de afuera pueden verlo. Somos de testimonio. Conclusiones. Dejemos de mirar para otro lado. No hagamos la vista gorda. Si vimos a un hermano que está en falta, si lo hemos visto, si sabemos que un hermano está luchando con un pecado, no nos dejemos ahí. Acerquémonos con un corazón humilde, con el deseo de que esté fortalecido en el Señor tal persona. Pero no olvides de examinarte. No olvides de examinarte. Porque si querés hacerle el bien, primero examínate a vos mismo. Eso es parte de reconocer de que somos frágiles. Es parte de que tenemos que examinarnos a la luz de la palabra. Ponete un objetivo. En esta semana que estamos comenzando, acércate a esa persona que sabes que quizás está luchando y lleva la carga de tu hermano. Llevemos nuestras cargas juntos. Mostrémonos como Cristo se mostró, con mansedumbre, con amor. Pero esto no va a pasar si no conoces al Señor. Esa es la realidad. No vas a poder con tus cargas, ni con la carga del hermano, con ninguna otra carga. Y probablemente si estás luchando constantemente, si pensás en que no podés, acudí a Cristo. Mirá la cruz. La lucha con tu pecado va a terminar cuando mires a Cristo, cuando reconozcas realmente que nunca has dejado tus cargas en los pies de Cristo. Él llevó tu carga en la cruz, Él llevó nuestras cargas. Entregá tu vida al Señor. Arrepentite de tus pecados primeramente. Quizás
Estás pensando en que no podés con tus cargas, que no podés con la carga de tu hermano porque realmente no has nacido de nuevo. Arrepentite de tus pecados, confesalos, porque el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia, dice Proverbios. Entrega hoy tu vida al Señor. Y si quizás no podés ayudar a tu hermano es porque no estás siendo realmente espiritual. Si has nacido de nuevo y aún no podés, examinémonos, llevemos la carga de nuestros hermanos. Ese es el propósito. Querida iglesia, les animo a que podamos vivir con un amor restaurador, de que podamos estar viviendo el Evangelio constantemente, pensando y animándonos mutuamente a vivir con humildad, siendo solidario con nuestros hermanos, apoyándonos en querer correr juntos esta carrera. Acompañémonos, sabemos cuál es la meta, sabemos cuál es el final. ¿Qué hacemos que no nos acompañamos? Juntos a la meta, esperando la venida de Cristo. Apoyémonos en mansedumbre, con amor, creciendo espiritualmente. Leamos juntos la palabra. Tenemos problemas, tenemos luchas, oremos juntos. Animémonos unos a otros. Ese es el propósito. Y Pablo nuevamente anima, sobrellevad los unos la carga de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Amémonos unos a otros con un amor con el que nos amó Cristo, negándonos a nosotros mismos. Cumplamos la ley de Cristo. Ese es el objetivo que tenemos. Y ese es el desafío que tenemos cada día, amar más al prójimo que a mí mismo. Examinémonos también a la luz de la palabra. Vamos a orar. Bendito Señor, gracias Padre por tu palabra. Primeramente gracias Señor porque todo nuestro pecado, Señor, que nos pesa y nos ha sido tanto peso durante tanto tiempo, Señor, por pecar en contra de ti, por estar lejos de Dios. Señor, tú lo clavaste en la cruz. Gracias, Padre, porque podemos correr esta carrera livianos, Señor. Y gracias, Padre, porque en tu eterna sabiduría tú, Señor, has formado un pueblo y tú quieres, Señor, un pueblo que cumpla la ley de Cristo, Señor. Gracias. Ayúdanos a amarnos de tal manera que podamos sobrellevar las cargas los unos de los otros de una forma tan agradable, Señor, que la gloria sea para ti y que nosotros podamos ser semejantes a Cristo, Señor. Gracias por tu pueblo hoy reunido, Dios. Y ruego por aquellos que quizás están pasando por alguna falta y nosotros no lo sabemos, Señor. Ayúdanos a crecer conforme a la imagen de Cristo y que de esta forma, Padre, nosotros podamos seguir avanzando, creciendo y siendo espirituales, modelando a Cristo, modelando el Evangelio. Y que las personas, Señor, que nos observen, que las personas que miren y digan, los miembros de la iglesia de Villa Regina se aman y crecen en santidad, Señor, que podamos reflejar el Evangelio, Señor. Te doy muchas gracias en los méritos de Cristo Jesús. Amén.